Muy buenas tardes y bienvenidos al directo de apertura del mercado norteamericano. Soy Francisco París, analista de mercados para estrategias de inversión. Vamos a analizar la apertura de Wall Street a fecha de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025, ahora que son las 15:30 hora peninsular española. Pero antes vamos a repasar los datos económicos que hemos conocido hace una hora, empezando por las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de la semana pasada. Finalmente han sido de 236.000 nuevas peticiones, por encima de lo que esperaba el mercado, 220.000, y también por encima de las peticiones de hace una semana, 191.000, aunque este dato se ha revisado ligeramente al alza, 192.000. Por tanto, es un dato ligeramente negativo, ya que ha aumentado lo que es esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Y si vamos en este caso a las renovaciones de subsidio por desempleo, finalmente ha sido de 1.838.000 cuando el mercado esperaba 1.947.000. Por tanto, ha sido un dato mejor de lo esperado y también un dato mejor del dato publicado hace una semana, 1.939.000. También hemos conocido el déficit comercial de Estados Unidos del pasado mes de septiembre. Finalmente ha sido de 52.800 millones de dólares, mejor de lo que esperaba el mercado, que esperaba un déficit de 63.300 millones. Y también en este caso ligeramente mejor al dato de déficit del pasado mes de agosto, 59.600 millones de dólares. Por tanto, se ve que es una reducción de déficit comercial en Estados Unidos. De hecho, es el mejor dato que se ha publicado de déficit comercial de Estados Unidos desde junio del año 2020. Y no solo el mercado está pendiente de estos datos económicos, hay que recordar que ayer tuvimos reunión de la Reserva Federal. Finalmente bajaron los tipos un 0,25%. También lo más destacado de la reunión fue que, según la Reserva Federal, habrá una bajada de tipos de interés, solo una bajada de tipos de interés para el año 2026. Vemos que las previsiones de mercado incluso de momento sitúan dos bajadas de tipos. La primera podría situarse en el 29 de abril del 2026 con una probabilidad del 43,5%, y la segunda el 16 de septiembre. Pero insisto, la Reserva Federal ha indicado que tenemos en este caso una... el año que viene podemos tener una bajada de tipos de interés. También lo más significativo es que la Reserva Federal a partir de mañana va a empezar a comprar, en este caso, letras del tesoro de Norteamérica por un valor de 40.000 millones de dólares, y eso podría añadir cierta liquidez a corto plazo a lo que es el mercado, a lo que es en este caso al mercado financiero norteamericano. También ha revisado al alza lo que es los datos de crecimiento de Estados Unidos ligeramente, los ha revisado al alza tanto el de 2026 como el del año 2027. Y bueno, pues ahora vamos a ver el año que viene si finalmente tenemos en este caso una bajada de tipos o dos bajadas, tal y como de momento el mercado está proyectando en esas probabilidades. Pero el mercado, con permiso por supuesto de la Reserva Federal, que es un evento económico importante, ayer publicó resultados Oracle al cierre del mercado norteamericano. Y bueno, realmente ha sido unas cifras de ingresos que fueron peores de lo esperado, porque reportó un crecimiento de ingresos frente al año pasado, pero no alcanzó las previsiones de los analistas en su último trimestre. Y al cierre del mercado norteamericano, las acciones de Oracle estaban bajando un 11%, incluso ahora mismo se acercan a bajadas del 16%. Les recuerdo que Oracle es una de las empresas importantes de tecnología de Estados Unidos relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Cuál fue la parte que también decepcionó? La parte de su negocio de nube, del cloud, el negocio de infraestructura de la nube, especialmente relacionado con la inteligencia artificial, creció, pero a un ritmo menor al anticipado y con unos márgenes más reducidos. Esto es clave porque los ingresos en la nube son un motor de crecimiento a largo plazo de la empresa. Los gastos de capital, CAPEX, muy elevados. Oracle anunció un aumento significativo de inversiones en infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos, elevando los gastos previstos
que puede perjudicar a la rentabilidad a corto plazo y generar dudas sobre la sostenibilidad de su plan que tiene la empresa Oracle. El mercado también teme que el retorno de la inversión en inteligencia artificial no sea tan rápido como está previsto por parte de Oracle, y los inversores están pues preocupados porque estas fuertes inversiones que aún no se traducen en ingresos sólidos, pues que no se pueden catalizar en beneficios, y sobre todo las perspectivas para el futuro y una guía moderada, porque además de los resultados actuales, la guía que Oracle dio sobre sus expectativas de ingresos y beneficio futuro fue considerada menos optimistas de lo que muchos esperaban, y es un motivo pues que puede en este caso valorar o ajustar mejor dicho, las valoraciones de Oracle. Ahora mismo tenemos las acciones de Oracle con caídas importantes, y está en este caso arrastrando a lo que es a los índices de renta variable norteamericanos. Tenemos al Nasdaq 100 con caídas del 0,79%, SP500 0,34%, el Dow Jones está subiendo. Recuerden que el Dow Jones no tiene Oracle en lo que son sus 30 empresas, subida del 0,50% aproximadamente. Russell 2000, índices de empresas de pequeña capitalización, 0,44%. Vemos que los índices que no tienen ese componente Oracle o de empresas altamente relacionadas con la inteligencia artificial se están salvando de esas caídas que estamos teniendo por los resultados de Oracle. Si nos vamos ahora mismo al listado norteamericano, vemos las importantes caídas que está sufriendo las acciones de Oracle. También muy cerca empresas relacionadas con la inteligencia artificial, AMD, Nvidia, Broadcom, con caídas superiores al 2%. Luego lo vamos a ver con mejor detalle cuando se analicen cada una de estas empresas. Como siempre, vamos a empezar a analizar algunos activos de interés, cómo va la sesión en Europa, y ya nos metemos de lleno en Wall Street. Empezamos. Eurodólar subida al 0,37% y los 1,1745. Ayer rompió con fuerza tras esa reunión de la Reserva Federal que hemos comentado al principio del directo los niveles de resistencia que tenemos de corto plazo, los 1,1669 y los 1,1654, y podríamos estar aquí ante un posible segundo impulso alcista, ya que la subida del día de ayer, con una subida del 0,64% y de momento hoy del 0,38%, podría poco a poco en este caso acercarse a ese posible objetivo alcista en el entorno de los 1,1849 tras esta figura de doble suelo que nos ha hecho durante las últimas jornadas el euro dólar. También está en este caso intentando tener cierres por encima de los últimos máximos de referencia del pasado 17 de octubre, los 1,1729, y si finalmente tenemos cierres por encima de ese nivel, podría intentar incluso ataques a los máximos del 1 de octubre, los 1,1779. Vamos al gráfico de una hora y vemos que tras esa tendencia lateral que hacíamos referencia en los últimos directos, prácticamente incluso podría llegar a esos posibles objetivos alcistas. A ver si lo podemos proyectar en torno, incluso ya en el último minuto, en la última hora, mejor dicho, ya ha llegado en torno a esos 1,1740 tras superar la tendencia lateral y ver los impulsos alcistas que estamos observando durante las últimas dos jornadas. Seguimos con la libra dólar. Subida del 0,27%, los 1,3426. Ahora en estos momentos ha llegado a ese objetivo alcista, los 1,3525, también por una figura de implicaciones alcistas, una figura chartista de doble suelo tras las últimas bajadas de los meses de septiembre y octubre. Pues vemos como los impulsos alcistas nos ha ayudado en este caso a conseguir ese posible objetivo alcista. Por tanto, ya lo descartamos y ahora estamos pendientes de los siguientes niveles de resistencias. Vamos a poner los máximos del 17 de octubre, los 1,3477. Si finalmente lo supera, podría ir rompiendo poco a poco esas dinámicas de máximos en descenso que teníamos durante hace prácticamente 2 meses, y en este caso podría recuperar posiciones el par de divisas libra dólar. Vamos ahora al gráfico de una hora. Aquí también teníamos una pequeña tendencia lateral que lo superó durante el día de ayer tras esa superación de nivel de resistencia de los 1,3328. por tanto ya también lo descartamos y vemos aquí claramente un primer impulso bajista, en este caso descanso, segundo impulso alcista. De hecho, vamos a evaluarlo porque en las últimas horas, mejor dicho, hemos tenido una tendencia lateralizada con una vela que nos ha hecho a las 10 de la mañana de tipo martillo,
y ha funcionado bastante bien en las últimas horas. Estamos teniendo un buen impulso alcista. Podríamos tener posibles objetivos alcistas que incluso los máximos incluso ya los ha cumplido tras romper esos niveles de resistencia en torno a esos 1,3426. Seguimos, vamos al bono 20 años norteamericano, en este caso subida del 0,54%, los 88,79, estamos por encima del anterior nivel de soporte, de momento no nos ha hecho de nivel de resistencia, el 88,56, pero el nivel a destacar es la línea clavicular de un posible hombro cabeza hombro que estamos observando durante las últimas semanas, y si finalmente tenemos cierres por encima de esa línea clavicular, prácticamente podríamos descartar posibles objetivos bajistas en el entorno de los 85,91 en el precio del bono 20 años norteamericano. Ahora vamos a buscar el otro bono, el bono 10 años norteamericano, subida en este caso del 0,39%, los 112,965. Vemos como durante el día de ayer y también la jornada de hoy pues está recuperando de nuevo esos niveles de soporte que tenemos en las últimas semanas, los 112,281 y los 112,109. Por tanto, de momento podemos descartar posibles objetivos bajistas porque de momento sigue reconociendo como tal esos niveles de soporte, y además en este caso está rompiendo la directriz bajista que llevamos durante las últimas jornadas tras los descensos desde los máximos del pasado 27 de noviembre. Por tanto, incluso podría seguir trabajando sobre una tendencia lateral que estamos observando durante las últimas semanas. Vamos ahora al gráfico de una hora y vemos que tras romper el nivel de soporte que hemos hablado, el gráfico diario, los 112,07, no ha funcionado como nivel de resistencia. Por tanto, al tener cierres de nuevo por encima de ese nivel, invalida totalmente ese objetivo bajista, y en este caso habilita a nuevos niveles de soporte en los 111,906, y en las últimas horas estamos viendo cómo está teniendo cotizaciones por encima de los 112,468 tras una pequeña tendencia lateral, e incluso podríamos tener posibles objetivos de precios en el bono 20 años, perdón, 10 años norteamericano tras esa pequeña tendencia lateral que hemos tenido durante las últimas horas en el entorno de los 112,78, siempre y cuando los 112,578 nos ayude, en este caso antiguo nivel de resistencia, como niveles de soporte. Vamos al oro, lo tenemos con subidas del 0,91%, los 4.263 dólares por cada onza. Seguimos en esa pequeña tendencia lateral de corto plazo, nivel de resistencia los 4.299, nivel de soporte los 4.194. Hasta que no tengamos rupturas de la presente tendencia lateral, no podemos tener posibles objetivos de precio en la cotización del oro. De momento seguimos en este caso con mínimos en ascenso que puede ayudar en este caso a presionar ese nivel de resistencia, y si finalmente tenemos cierres por encima de los 4.299, no descartamos posibles continuaciones alcistas en el oro. Vamos ahora al gráfico de una hora y aquí lo vemos con mejor nitidez, esa tendencia lateral. Incluso vamos a actualizar niveles de mínimos en torno a esos 4.194. Si tenemos la ruptura de los 4.299, podríamos tener posibles objetivos alcistas en la cotización del oro. Vamos al petróleo, en este caso al Brent, caída casi el 2%, 1,91%, los 61,02 dólares por cada barril, y vemos cómo está en este caso testeando nuevos niveles de soporte en los mínimos del 21 de noviembre, del 25 de noviembre, los 61,28, 61,02, tras las últimas jornadas al tener cierres por debajo del nivel de soporte de corto plazo, los 62,10 dólares por cada barril, y vemos como en este caso podríamos tener en este caso posibles continuaciones bajistas. Ya lo estamos diciendo durante las últimas jornadas, estamos teniendo una dinámica de máximos en descenso y podría continuar con mínimos en descenso dentro de ese prácticamente canal bajista que estamos viendo durante las últimas jornadas. También tenemos ese sesgo negativo en lo que es en el medio plazo. Durante los últimos meses lo estamos indicando que de momento seguimos con máximos en descenso que puede presionar niveles de soporte. Vamos al gráfico de una hora. Prácticamente durante el pasado miércoles por la tarde llegó a ese objetivo bajista en torno a los 61,39 tras esa tendencia lateral. Luego recuperó posiciones tras la envolvente alcista, pero vemos cómo sigue esa continuación bajista de máximos en descenso. Por tanto, consiguió ese objetivo prácticamente casi por los pelos, los 61,39, luego recuperó y seguimos dentro de esa tendencia bajista. Por tanto, ya descartamos esa figuración y ahora vamos a ver si no estamos ante un segundo impulso bajista tras el primer impulso bajista desde las 10 de la noche, y podríamos estar aquí ante ese segundo impulso bajista en el petróleo. Vamos ahora al Bitcoin.
Bitcoin lo tenemos con caídas del 1,91%, los 90.262 dólares por cada criptodivisa, y seguimos muy cerca de los niveles de resistencia de las últimas jornadas, en torno a los 94.170, 93.727. Se está comportando como un buen nivel de resistencia y de techos durante las últimas jornadas. Y también destacamos la vela que nos dejó el día de ayer, una vela de tipo estrella fugaz con posibles implicaciones bajistas, que hoy está confirmando con esa caída del 1,83%, y eso podría amenazar la dinámica positiva que estamos viendo durante las últimas jornadas de mínimos en ascenso para presionar el nivel de resistencia. Y si finalmente rompe esa dinámica de mínimos en ascenso, podríamos estar aquí ante una posible figura chartista de triángulo ascendente, e incluso podemos tener posibles continuaciones bajistas al ser una figura en este caso de descanso tras las últimas caídas que hemos sufrido en el Bitcoin desde los máximos del pasado, de principios del pasado mes de octubre. Vamos al gráfico de una hora. Prácticamente podemos ver cómo durante las últimas jornadas, en lo que llevamos de mes de diciembre, estamos en una tendencia lateral, todo ello respetando también tendencias internas de niveles de resistencia, niveles de soporte. En las últimas horas incluso está respetando el nivel de soporte que teníamos desde el pasado lunes, los 89.927, pero si finalmente tenemos cierres por debajo de ese nivel, no descartamos que en este caso podría incluso testear los niveles de mínimos del día 7, los 87.768 dólares. Vamos a hacer actualización de Europa rápidamente. DAX alemán subía al 0,59%, el 24.271 puntos. También ha alcanzado hace pocos minutos ese objetivo alcista en los 24.264 puntos, un objetivo alcista que habíamos tenido en las últimas jornadas tras la ruptura de los niveles de resistencia a los 23.883 puntos. Por tanto, estamos ante una corrección alcista, en este caso dentro de una tendencia lateral, y si continuamos respetando esa directriz alcista desde los mínimos del pasado 21 de noviembre, podría acercarse al primero de los niveles de resistencia de la tendencia lateral de medio plazo, los 24.479 puntos, y por supuesto sin olvidarnos de los máximos históricos del pasado 9 de octubre, los 24.770 puntos. Vamos a ver el gráfico de una hora y vemos esa evolución positiva, máximos y mínimos en ascenso. En las últimas jornadas hemos tenido una pequeña tendencia lateral. En la última hora estamos teniendo cierres por encima del nivel de resistencia, los 24.186 puntos. Y si nos ayuda como niveles, en este caso de soporte, ese antiguo nivel de resistencia, podríamos tener posibles objetivos alcistas en el DAX alemán en el entorno de los 24.370 puntos. Por tanto, podemos tener posibles continuaciones alcistas. Vamos ahora a buscar al IBEX 35, que lo tenemos con subidas también del 0,96%, los 16.923 puntos, y está consiguiendo hoy nuevos máximos históricos. De hecho, estamos ahora mismo en esos niveles de máximos históricos en el IBEX 35 tras tener cotizaciones por encima de los máximos del pasado viernes 5 de diciembre, los 16.844 puntos. Durante las últimas jornadas sí que estamos preocupados por ese nivel de resistencia anterior, mejor dicho, nivel de resistencia y de máximos del 13 de noviembre, los 16.661 puntos, y si nos hace de soporte, es decir, si sigue comportándose como tal, podríamos seguir con posibles objetivos alcistas en el entorno de los 17.670 puntos. Por tanto, podríamos tener posibles continuaciones alcistas y sigue ese momentum positivo en el oscilador MACD. Vamos al gráfico de una hora y tenemos una situación muy similar, en este caso al DAX alemán. Tras una tendencia lateral de las últimas jornadas, estamos teniendo cierre por encima de esos niveles de resistencia de corto plazo, los 16.844 puntos, y si no los perdemos, es decir, si los trabaja como niveles de soporte, no descartamos posibles objetivos alcistas de corto plazo en el IBEX 35 en torno de los 17.044 puntos aproximadamente. Por tanto, podemos tener posibles continuaciones alcistas también en el índice español IBEX. Vamos ahora al Eurostoxx 50, subida del 0,81%, los 5.753 puntos. Durante las últimas jornadas estaban ciertas dudas tras esas velas que nos había dejado, estrella fugaz, dos estrellas fugaces, vela tipo P11 al pasado lunes. Ayer nos hizo una vela en este caso de tipo doji, tras unos niveles de resistencia del gap bajista del pasado 14 de noviembre, los 5.742, 5.761 puntos, pero vemos que está intentando romper ese nivel de resistencia, y si finalmente tenemos cierres incluso por encima de los últimos niveles de máximos, que fue en este caso del pasado martes 9 de diciembre, los 5.753 puntos, estamos muy cerca
cerca de ese nivel, no descartamos algún segundo impulso alcista tras superar, en este caso, los niveles de resistencia, que en las últimas jornadas, incluso en las últimas horas, daba ciertas dudas con esas velas que estamos observando en el Eurostoxx 50. Vamos ahora al gráfico de 1 hora. Veíamos esa evolución positiva desde finales del pasado mes de noviembre. Hemos tenido una tendencia lateral con niveles de soporte en los 5.691 puntos, niveles de resistencia en los 5.747 puntos. Si finalmente lo supera, es decir, si finalmente tenemos cierres por encima de esos 5.747 puntos y estos, y es muy importante, no se pierdan como niveles de soporte, podríamos tener posibles objetivos alcistas en torno a los 5.798 puntos. Por tanto, podemos tener posibles continuaciones alcistas en lo que en el índice europeo Eurostoxx. Vamos rápidamente a hacer actualización de la apertura de Wall Street. Empezamos en este caso por el Dow Jones, subida del 0,44%, los 48.268 puntos. Se está superando el nivel de máximos del pasado 29 de octubre, los 48.040 puntos, e incluso los máximos se está acercando a sus máximos históricos del 12 de noviembre, los 48.431 puntos. Y este nivel es muy importante porque si finalmente tenemos cierres por encima de los 48.431 puntos y estos nos ayuda como niveles de soporte, no descartamos posibles objetivos alcistas tras la tendencia de consolidación de las últimas semanas y no descartamos posibles objetivos alcistas en el entorno de los 5.260 puntos aproximadamente. Por tanto, vamos a ver si seguimos con esa dinámica positiva que estamos viendo en los últimos meses, desde los mínimos del pasado 7 de abril, porque podríamos tener posibles continuaciones alcistas. Vamos ahora al lado negativo, en este caso el SP500 y el Nasdaq. Empezamos por el primero, el SP500, caídas del 0,60% en los 6.844 puntos. Le está afectando esta iba a decir esta crisis de Oracle, pero no es una crisis como tal, sino una decepción más bien de los resultados de la empresa relacionada con la inteligencia artificial y, por supuesto, muchos de los componentes del SP500, y ya no vamos a hablar del Nasdaq 100 porque es obvio, son empresas relacionadas con esta industria y esto le está afectando a lo que es al propio índice norteamericano, que de nuevo nos sitúa por debajo de los máximos del 12 de noviembre, los 1.869 puntos. Por tanto, prácticamente estamos en una tendencia lateral en las últimas jornadas tras las subidas del pasado 21 de noviembre y de nuevo en este caso ha creado un nuevo nivel de resistencia y de máximos en la última jornada, en torno a los 6.895 puntos. Si tenemos cierres por encima de ese nivel, podríamos estar a las puertas de atacar los máximos históricos del 29 de octubre en los 6.920 puntos. Seguimos, vamos al Nasdaq 100, en este caso caída del 1,24%, los 25.452 puntos. Por supuesto que le afecta mucho más la crisis de Oracle, ahora mismo está subiendo, perdón, ahora mismo está cayendo casi un 14% según estoy viendo, y seguimos con esa pequeña tendencia lateral de corto plazo y esas dificultades a tener cierres por encima de los máximos del pasado miércoles 12 de noviembre, los 25.663 puntos. Durante la jornada de ayer sí tuvimos cierres por encima, pero hoy siguen esas dudas. Por tanto, seguimos dentro de lo que es esa pequeña tendencia lateral e incluso vamos a poner niveles de resistencia y niveles de soporte para, en este caso, evaluar esos niveles, esa tendencia lateral que estamos viendo durante las últimas jornadas. Si tenemos algún nivel de ruptura, podemos tener posibles objetivos de precio en el índice tecnológico. Y vamos al Russell 2000, en este caso ahora mismo estamos teniendo caídas del 0,07% en los 5.262 puntos, muy cerca de los máximos históricos de noviembre de 2024, los 2.566 puntos. Podría seguir ejerciendo como niveles de resistencia. Vamos a ver si es capaz de superar esos niveles el Russell 2000, porque durante el pasado mes de octubre hubo dos intentos, pero finalmente no tuvimos cierres por encima. Durante las últimas dos jornadas estamos teniendo incluso cotizaciones por encima de esos niveles, pero de momento no estamos teniendo claros cierres por encima de los 2.566 puntos. Si los tuviéramos por encima de esos 2.566 puntos y nos ayudan como niveles de soporte, incluso podríamos tener posibles objetivos alcistas en lo que es en el índice de empresas de pequeña capitalización Russell 2000. Vamos al mercado de acciones. Seguimos con Oracle con caídas del 14%.
Vamos a empezar primero por el Dow Jones y luego ya vamos al mercado general. Tenemos a Visa subida casi del 3%, 2,95%, Home Depot 2,33%, Walt Disney 1,80%, 3M 1,73%, Goldman Sachs 1,25%. En el otro lado, por supuesto, tenemos caídas en Nvidia. Le afecta esta situación de Oracle, esta decepción en los resultados. Son las empresas relacionadas con la inteligencia artificial las que se están viendo, en este caso, y es lógico, más perjudicadas. Caída del 3,5%, Apple 1,47%, Caterpillar 1,24%, IBM 1,04%. Vamos a empezar en primer lugar por Visa. Subida importante del 3% en los 335,45 y atención porque está intentando recuperar los anteriores niveles de soporte y de momento no está haciendo de niveles de resistencia, los 363,67. También vamos en este caso a actualizar los anteriores máximos del pasado 25 de noviembre, los 336,06, porque si finalmente tenemos cierres por encima de ese nivel, prácticamente podríamos descartar posibles objetivos bajistas en el entorno de los 315,60 dólares. A pesar de las correcciones bajistas que hemos tenido durante las últimas jornadas, podríamos asistir a cierto rebote alcista, porque estamos viendo en el corto plazo mínimos en ascenso que está poniendo bajo presión esos niveles de los 373 y de los 336 dólares por cada acción. Vamos a Home Depot, en este caso, subida del 2,50%, el 859,92, atacando ese nivel de resistencia y de máximos del pasado 1 de diciembre, los 359,96 dólares. Si finalmente tenemos cierres por encima de ese nivel, no descartamos incluso posibles continuaciones alcistas desde los mínimos del pasado 19 de noviembre. Por tanto, vamos a ver si finalmente en la jornada de hoy tenemos esos cierres por encima de ese nivel de resistencia, porque no descartamos en este caso que busque nuevos niveles de ataque al siguiente nivel. Anterior nivel de soporte el pasado mes de octubre, ahora potencial nivel de resistencia a los 372,37 dólares por cada acción. Vamos a Walt Disney, en este caso subida del 1,90%, los 110,90 dólares por cada acción. Está intentando recuperar esos niveles de soporte que teníamos en octubre, los 109,11. Si finalmente tenemos cierres por encima de ese nivel, podría atacar el gap bajista con el que empezó la jornada del 13 de noviembre y que tuvimos finalmente caídas del 7,75%. Por tanto, podría intentar tapar ese importantísimo gap bajista que tiene las acciones de Walt Disney. También es importante recordar que estamos en una tendencia a la baja de los últimos meses, es decir, de máximos y mínimos en descenso. Vamos a 3M, que lo tenemos con subidas del 1,73%, los 168,52. Prácticamente seguimos una pequeña tendencia lateral de corto plazo, con cierto sesgo de momento positivo, porque estamos viendo mínimos en ascenso, y eso podría presionar el nivel de resistencia de los 172,11 y también los últimos máximos, los 174,69 dólares. Si finalmente tenemos cierres por encima de los dos niveles de resistencia, podría acercarse poco a poco a posibles objetivos alcistas en el entorno de los 179,50 dólares por cada acción. Vamos a la parte bajista, tenemos más protagonistas y queremos pasar al mercado genérico, donde hay protagonistas por el tema de Oracle. Nvidia, caída del 3,76%, los 176,87 dólares por cada acción. Se aleja de los niveles de resistencia de corto plazo, los 185,75, 183,50. Y lo que es peor, de momento podría reforzar esos máximos en descenso, porque podría poner bajo presión los mínimos del 25 de noviembre, los 169,55 dólares por cada acción, y por tanto podemos tener posibles continuaciones bajistas en las acciones de la compañía Nvidia. Vamos a Apple, en este caso caída del 1,59% y los 274,31 dólares. Estamos por debajo de ese anterior nivel de resistencia de octubre y noviembre, 276,72. No nos está ayudando en la jornada de hoy como nivel de soporte. Sí lo había hecho durante las últimas jornadas, en lo que llevamos de semana. Si finalmente consigue cierres por debajo de ese nivel, podría buscar de nuevo los soportes de octubre y noviembre, los 265,29 dólares. Vamos a Caterpillar, 1,51%, empresa que ha tenido un importante recorrido durante los últimos meses, prácticamente la definición de tendencia alcista perfecta, pues lo casi lo podemos ver en las acciones de Caterpillar durante los últimos meses. Durante las últimas jornadas hemos tenido cierres por encima del nivel de resistencia, los 596,21. Si estos actúan como niveles de soporte, podríamos mantener posibles objetivos alcistas en el entorno de los 652,95 dólares por acción, y
y por tanto no descartamos posibles continuaciones alcistas, a pesar de que seguimos con niveles de sobrecompra dentro del propio oscilador MACD. Vamos a IBM, en este caso caída del 1,22%, los 308,84 dólares por cada acción en las últimas jornadas. Desde los mínimos pasado 19 de noviembre estábamos con una estructura de máximos y mínimos en ascenso. Vamos a ver si es capaz de mantener esos mínimos en ascenso para acercarse poco a poco a los niveles de resistencia y de máximos del pasado 12 de noviembre, los 624,90 dólares por cada acción. Vamos ahora sí al mercado genérico de Estados Unidos. Me van a permitir que empiece por la parte bajista. Tenemos más protagonistas, por supuesto, como hemos dicho al principio de este directo, Oracle, caída que incluso se acerca ya al 15%. Una de las grandes empresas, no solo tecnológicas de Estados Unidos, sino de mayor capitalización del mercado norteamericano. Y es que lo tenemos en los 189,50 dólares. Recuerden que el pasado 10 de septiembre subió un 35,95% cuando, en este caso, publicó un acuerdo con la empresa OpenAI. Subió hasta un máximo de 345,72 dólares y desde esos máximos hasta los mínimos de hoy lleva una caída, insisto, de máximos a mínimos en este caso, en 3 meses del 46,04%. O sea, prácticamente la mitad del valor desde sus máximos, insisto, desde sus máximos ha perdido la empresa Oracle. Vamos a hacer una actualización de la situación, vamos a analizar lo que son los niveles de resistencia y soporte, porque estamos observando que en las últimas semanas y últimos meses la tendencia es clara, máximos y mínimos en ascenso. Desde la vela tipo martillo pasado 25 de noviembre hemos tenido una pequeña corrección alcista, ha cumplido su función la propia vela tipo martillo, por tanto solo podría tener una influencia durante varias jornadas, no durante un largo periodo de tiempo, y en este caso nos ha podido dejar unos niveles de resistencia y de máximos del pasado 20 de noviembre en los 234 dólares la acción. Y ahora me quedo con los mínimos de esa vela tipo martillo, los 185,63 dólares. Si ese nivel de vela de tipo martillo, esos mínimos, perdón, de la vela tipo martillo, tenemos cierres por debajo de esos niveles y nos hace de niveles de resistencia, no descartamos posibles continuaciones bajistas. Vamos a ver cómo trabaja sobre ese nivel de los 185,63. De momento los mínimos parece ser que puede trabajarlos como nivel de soporte, pero cierres por debajo de esos niveles seguiría siendo una muy mala noticia para las acciones de Oracle, porque podríamos seguir estando ante continuaciones bajistas en las acciones de la compañía. Vamos a AMD, que tenemos caídas del 5%, una caída importante también, los 210,40 dólares por cada acción, y estamos observando cómo ha funcionado bastante bien en las últimas jornadas el anterior nivel de soporte en los 224,88 como niveles de resistencia, condición necesaria para posibles objetivos bajistas en el entorno de los 188,80 dólares. Estamos observando que si seguimos con esos máximos en descenso, la presión a los últimos mínimos en el entorno de los 195 dólares por cada acción puede continuar durante las próximas jornadas e incluso podría completar ese posible objetivo bajista. Broadcom, caídas del 3,76%, los 297,60. De momento, a pesar de la caída del día de hoy, de momento no afecta ese posible objetivo alcista, los 455,50. ¿Cuál es la condición para mantener ese posible objetivo alcista? No perder el anterior nivel de resistencia como nivel de soporte, los 386,48, y como último nivel los 373,59 dólares por cada acción. De momento tampoco está comprometiendo esa dinámica positiva de mínimos en ascenso. Vamos a ver si a pesar del día bajista en la tecnología, en las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, puede mantener esta dinámica positiva que estamos viendo durante las últimas jornadas, e incluso también lo podemos extender en los últimos meses. Nvidia lo hemos visto. Vamos a ver Qualcomm, que también lo tenemos con caídas cercanas al 2%, 2,2%, los 178,58 dólares. De momento, entre las últimas jornadas hemos tenido
una subida importante en las acciones de Qualcomm, que no me salía el nombre, y vemos cómo estamos teniendo de momento un pequeño corrección bajista. Recuerden que ayer subió las acciones de Oracle un 3,53%, por tanto la caída de hoy de momento se puede englobar dentro de una, en este caso recogida de beneficios tras las últimas subidas que hemos tenido en las acciones de Qualcomm. De hecho, la vela del día de hoy de momento está dentro de la vela que nos surgió en la vela de ayer, miércoles 10 de diciembre. Por tanto, de momento esto no afecta de momento a esa pequeña estructura alcista que estamos teniendo en el corto plazo. Insisto, de momento. Vamos a Tesla y Alphabet, que también está muy cerca. Está siendo un día muy malo para la tecnología. 442,54 dólares por cada acción. De momento buscando niveles de soporte en las últimas jornadas en la media de 50 sesiones, aunque los últimos máximos no ha alcanzado el nivel de resistencia del pasado mes de septiembre y mes de octubre, los 470,75 dólares por cada acción. Por lo tanto, prácticamente estamos durante las últimas jornadas en una últimas jornadas, por no decir semanas, prácticamente una tendencia lateral tras las últimas subidas desde los mínimos del pasado mes de abril en las acciones de Tesla. Tenemos por aquí muy cerca a Alphabet, Google, caída del 1,75%, los 614,61 dólares por cada acción. Seguimos en esa pequeña tendencia lateral de las últimas jornadas, niveles de resistencia en sus máximos en los 328,83, niveles de soporte de los 309,70. Si tenemos alguna ruptura de estos niveles, incluso podemos tener posibles objetivos de precio. De momento seguimos, a pesar de esa tendencia lateral, dentro de una tendencia alcista de los últimos meses. Y esa importante tendencia alcista y esa importante subida que hemos tenido también ha surgido en este caso unos niveles de sobrecompra a tener en cuenta en el oscilador MACD. Y gracias a esa pequeña tendencia lateral empieza poco a poco a limpiar esos excesos de sobrecompra. Vamos a ir a la parte alcista. Visa lo hemos visto. Vamos a ver Mastercard. Vamos a ver la competencia de Visa, cómo va. Los 551 dólares por cada acción. Vemos como en las últimas semanas estamos teniendo una estructura bajista, canal bajista, máximos y mínimos en descenso. En la jornada de hoy incluso está atacando la parte superior de ese canal. Vemos como en las últimas semanas incluso estamos teniendo mínimos en ascenso, por tanto podría meter más presión en la parte superior del canal bajista, y si finalmente tenemos cierres por encima de ese nivel, incluso podríamos tener posibles objetivos altistas en las acciones de la compañía Mastercard. Vamos a Home Depot, 1,96% de subida. De hecho, Home Depot lo hemos visto, perdón. United Health 1,67% de subida, 373,51 dólares. Seguimos por debajo de los niveles de resistencia, 343,17, 337,47. De momento no ha terminado de activar posibles objetivos alcistas tras una posible figura chartista de implicaciones alcistas de hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos a ver si finalmente tenemos esos cierres por encima, porque no descartamos incluso posibles continuaciones al alza tras esa dinámica positiva de mínimos en ascenso que pueda presionar dichos niveles de resistencia. Y vamos a terminar con Meta. Venga, Meta, vamos a terminar con Meta. Subida del 0,40%, los 652,58 dólares por cada acción. De momento está reconociendo un nivel de soporte de las últimas jornadas tras las últimas caídas en un antiguo nivel de resistencia y de máximos del 5 de noviembre, los 642,23 dólares por cada acción. Si mantiene en este caso este nivel de soporte, podríamos estar entre las últimas semanas ante mínimos en ascenso que pueda presionar el nivel de resistencia a 680,96, niveles que además es donde empieza el gap bajista con el que tuvo las acciones de Meta el pasado 30 de octubre, cuando tuvimos unas caídas importantísimas del 11,33% tras la publicación de sus resultados. Esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente directo a las 17:30 hora peninsular española para comentar el cierre del mercado europeo. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en pocos minutos. Hasta ahora.